Estamos en La Fuerza de los Argumentos conversando acerca de las tribus urbanas. ¿Existen, no existen? Si existen, ¿por qué? ¿Hasta dónde son tribales? ¿Hasta dónde no? ¿De qué manera existen? ¿Cómo se presenta ese fenómeno en la ciudad? Pues bueno, estamos diciendo que barras, bandas, combos, modos de organizarse los jóvenes para hacerse entender o para encontrarse a sí mismos, para dialogar con el establecimiento o para marginarse. Existen, están entre nosotros, hay vestimentas, hay gustos musicales, hay comidas, hay ritos, decías ahora, una cantidad de actividades de fin de semana, etcétera, que se tienen como parte de ese agrupamiento. Me parecía muy interesante, dijiste algo cuando iba terminando el segmento anterior acerca de que es que esta ciudad es un poco más lenta para cambiar este país, la mente de los colombianos es un poco más asustadiza, conservadora, claro. Y entonces nos tendemos a ver como peligroso todo aquel que se diferencia de esa manera. Claro, y genera una cosa muy extraña, también fosiliza a muchos jóvenes y se da también folclore urbano, detenidos en el tiempo a pesar de que son jóvenes. Y muchos de ellos reaccionan contra los jóvenes porque se sienten ya en el margen de la adultez. Y entonces hay unos choques muy extraños, mucho conservadurismo entre muchos jóvenes que están entrando a la edad adulta y se folclorizan. Pero es que ese es un aporte muy interesante porque la gente tiende a decir la juventud y la homogeniza. Resulta que no. Las juventudes. Yo me he encontrado con colegas, estudiantes que fueron estudiantes míos, terminaron en este semestre la carrera, al semestre siguiente tuvieron la oportunidad de la docencia y terminando el semestre dices que la juventud de hoy ya no estudia. En el rock hay una particularidad. Juan es rockero y Juan no tiene precisamente 16 años, pues no es una cosa que quiera recordar, pero en el rock la juventud es N, o sea, uno encuentra un rockero en el mundo de 70, 80, 100, claro. 200 años. Entonces es un concepto que está fuera de los límites de pronto de la sociología o de la historia, de la edad, que llega como hasta los 26 para llegar a la adultez. Yo quiero como hacer una anotación con respecto a lo que estamos hablando. Lo que pasa es que si uno asume las cosas como decían los griegos, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, se encuentra con cosas, ¿cierto? Abordémoslo, digámoslo, desde lo humano, no desde si somos paisas o antioqueños o la ciudad de Medellín como tal. En términos generales, el mundo siempre ha estado en una búsqueda de esa evolución, por eso no montamos todavía en carretas, ya montamos en automóviles, y estamos en esa constante, somos inconformes, digámoslo así, ¿cierto? La ciudad de Medellín igual. Estoy de acuerdo contigo, Juan, aquí las cosas de pronto son más lentas, pero si no va a haber, por ejemplo, gremios de tribus urbanas en Europa, los medios de comunicación actualmente nos hacen muy similares, nos acercan mucho, nos hacen estar a la par y estamos al tanto de lo último en sucesos de otras tribus. Entonces, lo que aquí es una minoría, si uno junta esas minorías en el mundo, forma una mayoría. Entonces, hay tribus urbanas que se asimilan, o yo me asimilo a ellas. En Londres, en México hay una muy fuerte gótica. En Perú, sobre todo, ¿quién diría? Perú es una ciudad que para nosotros es, si los europeos nos ven a nosotros como indígenas, nosotros vemos a los peruanos pues peor. Haciendo el símbolo político, ¿no? El internacional del gótico. Sí. Y en Perú, internacionales con cofradías locales. Claro, y resulta que Perú es internacional a nivel rock. Allá van bandas que aquí jamás vendrían. Entonces, nosotros debemos pensar si es que el ser humano, insisto, es temeroso o desconocido por naturaleza desde siempre, entonces va a ver al distinto con temor y lo va a excluir, o vamos a analizarlo desde lo particular, si es que solamente pasa en Medellín, ¿cierto? Miremos si realmente es una condición humana del temor a lo ajeno, ¿cierto? Sí, realmente en la historia uno sí... Es el temor a lo que uno no, a lo desconocido, al que lo conoce. Es decir, a vos te ven, pues, muchas señoras estarán preguntando, no, ese muchacho, pues, y dónde comprará la ropa, y dónde se mantendrá, y qué pensará. Y Oroz es un tipo que lo conocemos, pero lo conocí desde hace años, yo lo conozco por mi trabajo ahora y por el tema de altavoz y las convocatorias, es un tipo encantador. Es decir, hay que despojar como todo lo externo, ¿cierto?, para comprender que hay un estilo de vida, que hay un pensamiento, que hay algo, y habrá gente que se vista como vos y con la que vos no compartís tus ideas. Jorge, es que ahí viene precisamente la característica de lo que preguntaba Bruce. Todo ser humano es un ser que le gusta imitar y le gusta diferenciarse. Frente a la diferencia le da susto, pero tampoco quiere pasar inadvertido haciéndolo de todo el mundo, entonces hace cosas. Lo que pasa es que cuando la juventud dice, hombre, no acato esto porque me parece que no me gusta, por ejemplo, la música, me gusta más la estridencia, me gusta más unos decibeles mayores, unas cosas más cortas, unos tiempos menores, me gusta que la rima sea de otra manera, la poesía. Entonces el establecimiento se asusta.
Y dice, señores, nos estamos desbordando. Sí, sí, sí. Y ocurrió Claro. así. Aún jóvenes, que yo me acuerdo, yo soy un joven godito, yo venía de un pueblo, aguadeño, Aguadas. Aguadas es un pueblo de conservadurismo muy fuerte, tradicionalista. Cuando yo llegué a Medellín estaban nuevos los marihuaneros y los hippies y empezaba a salir el rock and roll. Y yo todavía estaba con Garzón y Collazo, el de otro antaño. Y era un niño de 7 años. Era lo que me han enseñado y lo que me ha gustado. Todavía me gustan, entre otras cosas. Claro, y lo ejerzo, lo ejerce como una condición como una natural. nueva tribu ancestral. Pero mira, incluso un hecho, Festival de Poesía de Medellín. Hace 1 o 2 años me tocó ver que fueron rechazados, digamos, en una de las reuniones del Festival de Poesía de los Poetas, que es un evento que uno dice intercultural, abierto, democrático abierto, fueron rechazados unos raperos. ¿No te parece? Y yo decía, y decían que es que eso no era poesía. Y yo digo, ahí es cuando cada uno se va metiendo en su negación de la Ese es el diferencia. canónico, Yo lo su isla. conversé- esta semana yo lo conversaba con los del Festival de Poesía de Medellín y con algunos de los poetas. Decía, en Rotterdam había un movimiento de slam que es poesía y rap. Claro. Y es eso, es comenzar a entender que hay otras realidades, otras posibilidades. Pero cada uno desde su punto se niega a entender lo otro, Claro. entonces cree que lo suyo es lo que hay que defender, lo que hay que construir. Nosotros Claro. hemos pensado en lo que Sí. Horus decía ahora. Casi que uno tiene que ser rockero hasta los 26 años, pero después hay que empezar a gustarle la ranchera y después la música colombiana. Sí. ¿Cierto? Entonces a los 48 años ya es solo para serenata. Entonces yo me voy para los conciertos de altavoz que realiza la alcaldía, los disfruto, Claro. todos los géneros, hay 14, 27 Claro. géneros, yo ya no sé cuántos hay. Entonces yo disfruto tanto a un metal como a un punk o como a un rapero, y a mí me ven raro allá, yo soy el raro en ese espacio, porque también dice, hombre, este tendría que estar escuchando a serenata, Claro. y aunque me guste serenata ratito. Es que ahí viene el cucho, es lo ahí que viene el dicen. cucho, sí, sí. Pero yo pensaba una cosa hablando de toda esta cuestión y lo que me decís de poesía, me parece lamentable. Cuando se hizo el Festival de Woodstock, estaba John Baez, que era country, estaba The Who, Claro. estaban Sí, todas sí, las Jimi Hendrix. culturas donde había el tipo que se dormía soso con Joan Baez y aparecía The Who y lo despertaba, pero no se pegaban ni se atacaban. enfrentaban. Toda la democracia Pero mira, en los estilos. Juan, hicimos una cosa bien bonita. Horus estaba con nosotros en el Teatro Lido hace Sí. un mes, el día que lanzamos los ganadores del Festival Altavoz. Y tocó un grupo muy raro, era, Sí. pues solo tocó para ese momento. Y ¿Una era fusión? una punquera, Mónica, un metalero, un electro, Una fusión. uno de Claro. electrónico, uno rapero y uno de reggae. Hicieron un trabajo durante 6, 7 canciones y montaron. Entonces todos tocaron un poco de lo otro. Claro. Y era un mensaje a los rockeros de Medellín, es, hombre, independientemente de los gustos, Claro. aquí estamos para construir una Claro. propuesta de ciudad. Hombre, pero es que yo creo que eso viene mucho de la educación misma institucional. Nosotros somos mestizos por conquista, 500 Sí, años de sí, revoltura desde allá, de un país que también era revuelto. Llegaron aquí, que también estamos revueltos, somos revoltura de la revoltura, pero a la hora de educarnos queremos ser grecorromanos. Ah, no. Exacto, sí, Queremos ser sí, sí, clásicos, espíritu, sí, 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 la sí, ciencia la es pureza. única. Sí, sí, sí. Entonces, Pensamiento eso es único. cierto, eso es cierto. Y nos educan. Y el unanimismo, el pensamiento único hace mucho daño. el derecho tiene que ser romano. Voy a retomar. El unanimismo, y todos sabemos de qué estamos hablando. Yo no puedo hablar mucho de política porque soy funcionario público, pero el unanimismo en política hace muchísimo daño. Nefasto la muerte de la Todo el que democracia. piensa lo que Distinto. Y la distinto dictadura. es un contradictor. Y la Lina, dictadura. conmigo contra mí. Es que en el último número de la revista de las Arcadia- dictaduras culturales. En el último número de la revista Arcadia salió un reclamo, ¿qué se hicieron los cantautores de la música social? Y uno dice, pues que ¿dónde van a estar escondidos? Si es que aquí el que canta una cosa dicen que es de las FARC, Lógico. o le dicen que es del Sí, sí, el sí. LN o de no sé dónde. Claro, claro. Quiero Iba a retomar decir algo Se esterilizó que tiene que ver el mundo cultural. con la historia de la ciudad de Medellín. En el rock particularmente hubo unas disputas en los años 80. Muy fuerte. Lo sé por historia, he estado cercano como a las grandes bandas, las que tienen más de 10 años en voces de rock en Medellín. Y ellos pues han tenido esas experiencias. Altavoz, con esa manifestación que contaba el señor Belguiso ahorita, es la oportunidad para que el joven que está, el transeúnte que no tiene como la cercanía del cantante, sepa que entre nosotros no hay riñas, ¿cierto? Entonces, el vocalista de una gran banda de acá, Masacre, Alex, que es una de las bandas más fuertes y que ha llevado la bandera de Colombia a Europa, Sí. y que la gente allá se pone la bandera cuando, como si fuese un partido de fútbol, pero salen a ver Masacre, y Masacre se siente un representante colombiano en Europa, ¿cierto? Es amigo, muy amigo de Julián de Nadie, que es una banda de punk. Mónica de Ira es muy amiga también de otro grupo de metal seguramente. Fértil Miseria son amigos de la gente de posguerra, que es un poco más fuerte. Nepentes, que también tiene una canción hermosa que se llama No Somos Violentos, que también hay que escucharla ya que hablan de poesía. Frankie ha muerto.
que es una realidad social a nivel de la lírica y de la letra, a Frank Muerto habría que analizarlo profundamente, porque no solamente es desde lo musical, sino que una banda de rock también hay que analizarla desde lo lírico, como están diciendo, de la poesía. Entonces hubo unos enfrentamientos que no venían a partir de las bandas como tal, ahora mucho menos. Nosotros tratamos de hacer una hegemonía y una armonía entre nosotros, pero el público general, los chicos, la gente que está pues detrás no sabe eso, entonces el punkero sigue peleando con el metalero como pasó en los 80. Yo hago una invitación a que no nos olvidemos de la historia, ya pasamos por ahí,